Bien, muy buenos días. En el día de hoy vamos a ver y compartir dos grandes autores, dos grandes pensadores de la escuela norteamericana, los cuales son considerados padres de la psicología social de Norteamérica, ¿sí? Y que Pichon Rivière va a tomar como una de las tantas bases fundamentales de su epistemología convergente, ¿sí? Vamos a hablar de George Mead y de Kurt Lewin. En principio vamos a comenzar con Mead, ¿sí? Y haciendo un poco de historia o contextualizando su época. Les comento que nació en 1873 en Estados Unidos y me parece importante contextualizar la época y también contextualizar parte de sus primeros años de vida, porque siempre estos nos van a dar pautas de sus futuras producciones, ¿sí? Esa experiencia de los primeros años, así como también fue Pichon Rivière, que ya lo han visto, funda de alguna manera lo que va a ser su pensamiento, su búsqueda en las respuestas, ¿sí? Sobre la vida cotidiana, sobre el acontecer humano. En el caso de George Mead, él nace en una familia profundamente religiosa, donde su papá era un pastor, ¿sí? de una iglesia, con lo cual sus primeros años están atravesados profundamente por ideologías religiosas. Cuando él comienza ya su etapa de estudios secundarios, incluso sus principios también de universitarios, se dice en algunos escritos que experimenta un sentimiento de liberación de sus primeros aprendizajes, ¿sí? En tanto, en sus producciones, en sus trabajos, da cuenta de cuestionar ideas teológicas. Bien, asimismo se lo denomina también como un revolucionario tranquilo. De hecho, no es que rompe con toda esta idea teológica o rompe con todos sus primeros años de aprendizaje y de vida, sino que los va a transformar en cuestionamientos teóricos. De alguna manera eso lo lleva a estudiar filosofía en la universidad, ¿sí? Luego también va a hacer un doctorado, se va a trasladar a Alemania y en la Universidad de Berlín va a hacer un doctorado de psicología fisiológica. Entonces ya vamos viendo como una tendencia, en principio, en el estudio de la filosofía, a preguntarse el porqué de las cosas, ¿bien? Y luego también profundizando en la psicología, ese porqué de las cosas, entendiendo al ser humano y su conducta, o tratando de comprender al ser humano y su conducta. Bien, uno de los primeros conceptos que junto con otros estudiantes y luego otros colegas de la universidad, ¿sí? Hablemos en principio, estudió, luego se recibió y comenzó a dar clases, ¿sí? Uno de los primeros conceptos que él apunta es el del devenir, ¿sí? Y habla del devenir como un tema central, ¿sí? Acá vamos a
lo voy a comentar, ¿no? Que es la actividad constante de ajuste y reajuste en todo lo que es la actividad humana cotidiana. ¿Sí? Hay una actividad de ajuste y reajuste que se despliega en forma natural, pero que está organizada por objetivos. Estos emergen y cambian, ¿sí? En un constante devenir. Bien, parece interesante el concepto de la posibilidad de movimiento, ¿sí? Relacionándolo con la dialéctica, relacionándolo también con lo que Pichon Rivière habla de que todo sujeto se reúne en grupo en función de una tarea. Acá lo dice Mead, que toda persona en su devenir, en su reajuste, en su movimiento, siempre se organiza en base a objetivos. Bien, vamos hasta ahí. La unión de su pasión por la filosofía, la cual durante 40 años enseñó en la Universidad de Chicago, ¿sí? Lo llevaron a seguir preguntándose y reuniéndose con colegas para seguir formulando ciertos postulados. Cuando estudia o conoce la filosofía hegeliana, la filosofía de Hegel, comienza como una transformación en pensar una filosofía no como la filosofía antigua, sino como una filosofía pragmática. ¿Qué significa esto? No solamente el hecho de preguntarse el porqué de las cosas, sino el intento de poder comprobarlas, ¿sí? Y algo interesante que plantea que esto no es solamente en base a un pensamiento o en base a la mente humana, sino que reúne también como muy importante y fundamental una base biológica y una base social para cualquier cuestionamiento de conductas humanas, para cualquier cuestionamiento de lo que sucede en cualquier contexto, ¿sí? Digo, esto ya nos va dando la pauta de que se va adentrando en una idea o en un origen de lo que hoy comprendemos como psicología social. Bien, se asocia también a ideas de colegas como John Dewey sobre el conductismo. Pero no se ajusta al conductismo clásico, ¿sí? Esto de estímulo-respuesta, sino que va a ampliar el panorama tomando, así como tomó Pichon Rivière de otros autores, él también tomando de teorías y prácticas, por supuesto, de Darwin y de William Wundt. En tanto, el estudio animal, ¿sí? Entonces, se va a basar en el gesto animal. Para George Mead, el gesto, ¿sí? Es, digamos, un concepto básico. ¿Y de qué se trata esto? Va a plantear que el gesto de un humano va a causar en otro humano una consecuencia, la cual va a producir una respuesta, ¿sí? Esta interacción, ¿sí?, que parte desde el gesto animal, cuando cita en un momento dos perros en posibilidad de pelea, ¿no? Un perro ladrando a otro en una postura rígida, agresiva, ¿sí? Y ver al otro en una postura defensiva, ¿sí?, preparado como amenazado o amenazante a la posibilidad de responder, ¿sí?, de ir a esa lucha, a esa pelea o no, o mantenerse viendo qué pasa con el gesto de este otro, ¿sí? Bien,
Eso lo asocia y lo articula a lo que son todas las relaciones humanas. Entonces el gesto luego le va a poner un componente mayor, que es el gesto vocal, ya que como seres humanos tenemos la posibilidad del lenguaje, ¿sí? Y en este caso estamos hablando del gesto vocal sonoro, pero que también podemos extenderlo al gesto vocal de poder leer los labios o de lenguaje de señas, ¿sí? La idea es el lenguaje en su amplitud. Entonces, va a decir que el gesto vocal va a tener mayor incidencia, por supuesto, se va a unir al gesto humano, pero va a profundizar en que va a convertirse en un interjuego de una palabra y un significante, ¿sí? Recordemos Lacan, si es que lo hemos visto, si no, luego vamos a profundizar en eso, que el gesto vocal de un individuo hacia otro, ¿sí?, va a provocar en ese otro una interpretación significante a la cual va a responder. También va a decir que no todo este esquema se va a dar completamente. No siempre va a existir la posibilidad del redondeo, podríamos decir hoy en día, sino que va a haber actos que van a quedar inconclusos, ¿sí? Va a haber un ida y vuelta, pero mucho de este esquema en las relaciones entre los individuos va a quedar inconcluso. Bien, es muy interesante pensar desde este lugar y desde por ahí estos conceptos o estas definiciones, cómo las podemos articular hoy en día con todo lo que luego Pichon tomó para armar concretamente el esquema conceptual de la psicología social. Bien, otro punto importantísimo en la obra de George Mead. Al margen de eso, recuerdo ahora, ¿no? Si buscan material sobre él, hay un material recopilado, ya que en la mayor parte de sus años de investigación y de trabajo y de enseñaje, ¿sí?, con sus alumnos de la universidad, no escribió libros. La mayoría de sus primeros textos son tomados de los apuntes de sus alumnos, ¿sí? Él le gustaba mucho, decían sus alumnos, porque está en esos escritos, hablar y empezar a explayarse en el tema, por ahí sentado en el costado de una ventana, mirando hacia afuera o mirando hacia el techo, y comenzar a dar el tema, ¿sí? Y que luego también se reunía con algunos de los alumnos para seguir conversando y compartiendo, ¿sí?, sobre la temática que se trataba. Digo, eso también nos habla de en particular desde su personalidad, ¿sí? Pero por otro lado también daba la pauta de nuevas técnicas de enseñar, ¿no?, que no tenían que ver con la rigidez, la autoridad, sino en un ambiente como distendido. Bien. Por otra parte, les estaba diciendo, otro punto fundamental que toma Pichon-Rivière para la psicología social es el de la construcción de este individuo, decía Mead, no le llamaba sujeto, sino cada individuo, se va formando cada individuo en sus grupos, ¿sí? Y ahí va asumiendo sus roles, ahí va asumiendo posiciones. Entonces, desde el primer grupo, que es la familia, y después los siguientes grupos a los que va a pertenecer,
va a ir construyendo su yo en base a lo que llamó como concepto el otro generalizado. ¿Sí? El otro generalizado es el conjunto de pautas, de normas y de conductas de los otros, que cada uno de nosotros va tomando para sí mismo. Eso es lo que nos va construyendo de alguna manera, ¿sí? Entonces, el otro generalizado son los grupos que nos aportan sus experiencias, sus mandatos, sus leyes, sus normas y todo, ¿sí? Bien, en la construcción de la mente de la persona va a decir que va a haber 2 etapas. Esto también es interesante en MID. Va a decir que va a haber una etapa del play, que es el juego, ¿sí? Que son los primeros años en donde el niño juega desde la imaginación, desde la libertad de poder construir espacios y de empezar a reconocerse, ¿sí? El play. Y luego el game, ¿sí? Que es el jugar. En este caso, en el game ya hay un ajuste. ¿Por qué? Porque ya el game sería como los juegos reglados, ¿sí? Hay una diferencia entre el juego del niño libre y creativo a la otra etapa en donde el niño, por ejemplo, jugando a la pelota, se tiene que adecuar a ser arquero, a ser delantero, a, no sé, o defensor. Como en cualquier otro juego, ¿sí? Si jugamos a la escondida hay uno que es el que cuenta y los otros se esconden y la regla es que hay que tocar el lugar para poder liberar a los compañeros, ¿sí? Bueno, hay distintos tipos de juegos que se van jugando más adelante que tienen reglas establecidas a las que uno se tiene que adecuar. A esas reglas a las cuales nos tenemos que adecuar van a formar parte de las posiciones que vamos a asumir y que tenemos que asumir, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien, me parece interesante este concepto porque justamente es algo que sabemos que es parte de nuestra construcción y en la medida de cómo haya sido ese contexto, porque de esto también habla Mid, cómo haya sido ese contexto, es fundamental la influencia del contexto para la formación y construcción de cada individuo. Acá voy a leer algo que me parece muy interesante, que son palabras de George Mead, que dice: el acto social no se explica construyéndolo a partir del estímulo más la reacción. Debe ser considerado como un todo dinámico, como algo que está sucediendo, y ninguna de sus partes puede ser entendida por sí misma. Se trata de un proceso orgánico y complejo que se halla implícito entre cada estímulo y respuesta particulares. Bien. Y aquí vamos a otra articulación más o otra semilla más de teorías de la psicología social. Por eso se dice que es uno de los padres de la psicología social. Cuando habla de que la conducta de un individuo solo puede entenderse sobre la base de la conducta del grupo social en el que está inmerso. Esto es por ahí fantástico, maravilloso pensarlo, que es plantear la teoría del vínculo, ¿sí? Digo, en diferentes lugares del mundo en esa época había como un intercambio, obviamente, de ideas, de ideologías, de pensamientos. Y en esa época, vuelvo a lo mismo, en distintos lugares del mundo se estaba hablando de lo mismo. Se estaba hablando de la importancia de lo social, se estaba hablando de la teoría del vínculo, como habló Melanie Klein, como también Freud, por ahí medio soslayado metafóricamente, habla de que no existe una psicología
individual, sino que toda psicología básicamente es social porque es en relación a un otro, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que estas expresiones de Mead son la base de lo que luego va a plantear la psicología social como más ampliamente o más ajustadamente, podríamos decir. A ver, hay otro texto de Mead que me parece interesante citarles, ¿sí? Dice que el significado, ¿sí? Estamos hablando de los gestos vocales, ¿sí? Del gesto en general y del gesto vocal en el ser humano. Dice que el significado incluido en los símbolos significantes siempre es social y por naturaleza es un símbolo que presupone que siempre va a ser significativo para un otro. Esto nos amplía un poco más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la construcción del sujeto en base a su contexto y en base a los grupos en donde se forma, ¿sí? Entonces estamos hablando de la teoría del rol. Luego hablamos de la teoría del vínculo. En este caso vamos a ampliar pensando que toda respuesta o todo este ida y vuelta de gesto vocal, ¿sí? Entre uno y otro individuo se tiene que entender dentro de un marco de significantes sociales, ¿sí? Más allá de la individualidad y de la construcción de cada uno, va a haber significantes sociales y que estos se convierten en símbolos. Por eso, para ir redondeando el tema, luego vamos a hacer unos pequeños ajustes más, pero quiero llegar a que lo que planteó George Mead es el interaccionismo simbólico. Interesante para pensarlo, porque él pensaba que toda interacción no solamente tenía que ver con lo que se mostraba, tanto gesto en general y gesto vocal, sino que detrás de eso estaban los significantes de cada uno, ¿sí? Lo que cada uno simbolizaba. Y ahí ya podemos entrar también en lo que luego se convierte en la teoría de la comunicación humana, ¿sí? Al margen de que nos comprendamos mediante el lenguaje, mediante tener un mismo idioma, también teniendo los mismos códigos, la interacción es simbólica. El símbolo que me representa lo que el otro dice o lo que el otro hace en su gesto va a ser puntual para la respuesta de ese otro individuo. Bien, vamos hasta ahí. Me parece súper interesante pensar a Mead y realmente poder articularlo con temas que ustedes seguramente ya han visto, pero pensar de dónde vienen, ¿no? Cuáles fueron las bases que fundaron la teoría del vínculo, la teoría de la comunicación, la teoría del rol, desde dónde vienen y desde qué pensadores y también desde qué disciplinas, ¿sí? En principio de la filosofía, la fisiología, los principios incipientes de la psicología, ¿sí? Bien, vamos a continuar con unos pequeños ajustes más sobre Mead y luego vamos a continuar con Kurt Lewin.